Imagina por un momento que el tiempo es un muelle desgastado por el mar y que al sumergir la mano en sus aguas profundas, puedes tocar un fragmento de un mundo perdido. Hoy, vamos a tender un puente sobre ese vasto océano de siglos y nos vamos a dejar llevar suavemente hacia la bulliciosa orilla del Imperio Romano, no hacia sus foros resonantes de discursos políticos, ni hacia sus campos de batalla, sino hacia uno de sus santuarios más íntimos y cotidianos, el baño, público, un lugar que para el ciudadano romano era mucho más que un simple espacio para la limpieza. Era un microcosmos de la sociedad, un teatro de la vida humana, un laberinto de sensaciones donde el cuerpo y el espíritu se encontraban, se limpiaban y se renovaban. Pero nuestro viaje no se centrará en las grandiosas columnatas de mármol o en los ingeniosos sistemas de calefacción, sino en algo más etéreo, más inmediato y sin embargo a menudo olvidado por la historia, el paisaje sensorial de esos lugares. Vamos a adentrarnos en el mundo de los aromas y los sonidos que llenaban estas enormes bóvedas. Un mundo que para el oído y el olfato modernos podría resultar abrumador, incluso insoportable, porque la experiencia del baño romano era una sinfonía de contrastes, una coreografía de olores y ruidos que narraba sin tapujos la historia de la vida misma en la antigüedad. Al cruzar el umbral de un termae, lo primero que envolvía al visitante no era el silencio reverencial de un museo, sino una cacofonía vibrante, un mosaico sonoro que se filtraba a través de las puertas antes de que uno siquiera pudiera vislumbrar el interior. Era el sonido de la ciudad condensado, amplificado por la acústica de las altas cúpulas y las vastas piscinas. Una vez dentro, los sentidos se veían inmediatamente asaltados. El aire, caliente y húmedo, era una entidad palpable. No era el aire seco y estéril al que estamos acostumbrados, sino un vapor cargado, denso que pesaba sobre la piel y los pulmones. Y en ese vapor flotaba una constelación de aromas, una mezcla compleja que contaba una historia de sudor, de aceites, de hierbas, de comidas y de la simple y cruda humanidad de miles de almas que día tras día se congregaban en aquel mismo espacio. El olor base, el telón de fondo sobre el que se pintaban todos los demás, era el olor a cuerpo humano. No el olor discreto e individual de una persona, sino el aroma colectivo, encerrado y potenciado por el calor de cientos, a veces miles, de individuos en diversas etapas de su rutina de higiene. Era el olor del sudor fresco, mezclado con el residual de días anteriores impregnado en la ropa y en los poros. Un recordatorio constante de que la limpieza no era un estado permanente, sino un proceso, un ciclo interminable. A este fundamento se unía el penetrante olor del aceite de oliva. En el mundo romano, el aceite no solo era un alimento, sino un instrumento esencial para el baño. Se utilizaba para masajes, para limpiar la piel mediante el estrígilo, ese raspador curvo de metal que arrastraba la suciedad y el aceite ya usado. El aroma rancio y ligeramente amargo del aceite mezclado con el sudor y la suciedad formaba una capa olfativa distintiva, un perfume de la labor física de la limpieza. Pero este no era un espacio de un solo aroma. Era un laboratorio de perfumería improvisado. Los ciudadanos más adinerados llegaban con sus ungüentarios, pequeños frascos de vidrio o alabastro que contenían esencias preciadas. El aroma dulce y balsámico del nardo, importado de lejanas tierras, se entremezclaba con la frescura terrosa de la menta y el romero, o con el calor especiado de la mirra y el incienso. Estos olores no solo servían para enmascarar los más corporales, eran una declaración de estatus, una nube personal de distinción que uno llevaba consigo a través de las salas. Sin embargo, incluso estos lujosos aromas, en la sopa general de la atmósfera del baño, se fundían y transformaban, creando un perfume colectivo y extrañamente democrático, donde el olor del patricio y el del plebeyo, al menos por un tiempo, se entrelazaban en el aire húmedo. Y luego estaban los olores de la propia estructura. El hormigón romano, la opus caementicium, cuando se calentaba de forma continua por el hipocausto, el sistema de calefacción bajo el suelo, desprendía un olor mineral, terroso y ligeramente metálico. Las maderas de las vigas, sometidas a un ciclo perpetuo de calor y humedad, exhalaban un aroma a madera vieja y húmeda, a celulosa descomponiéndose lentamente. En las letrinas, que a menudo formaban parte del complejo, el agudo olor del amoníaco y los desechos humanos se mantenía, a pesar de los intentos de enmascararlo con hierbas aromáticas o el flujo constante de agua en los canales. Era un recordatorio crudo de las funciones biológicas más básicas, integradas sin pudor en la experiencia social del baño. Este mundo olfativo tan rico y abrumador era el compañero constante del universo sonoro del baño.
Si cerrabas los ojos, podías navegar por la sala solo con los oídos. El sonido más omnipresente era el del agua, no el del grifo moderno, discreto y controlado, sino el de un elemento vivo y dominante. Era el susurro constante y lejano de los acueductos que alimentaban las cisternas, la vida misma del establecimiento. Era el chapoteo rítmico y relajante de cientos de cuerpos moviéndose en las piscinas frías, templadas y calientes, el frigidarium, el tepidarium y el caldarium. Cada inmersión, cada movimiento de un brazo o una pierna, creaba ondas sonoras que se reflejaban en las paredes de mármol y mosaico, generando un murmullo acuático perpetuo, el latido del corazón del baño. Sobre este lecho de sonidos acuáticos se superponía la polifonía humana. El baño era, ante todo, un lugar de encuentro. Las conversaciones fluían tan libremente como el agua. Se escuchaban los saludos efusivos entre amigos, las discusiones acaloradas sobre política o negocios, los chismes susurrados en los rincones, las risas estruendosas que estallaban como burbujas y se apagaban en el eco de la cúpula. Los vendedores ambulantes recorrían las instalaciones con su cantinela monótona, ofreciendo desde golosinas y vino hasta sus servicios para masajes o la depilación. Sus voces, entrenadas para sobresalir entre el bullicio, se entrelazaban con los gritos de los niños que jugaban en las piscinas y los quejidos de placer o esfuerzo de quienes se sometían a masajes o a sesiones de ejercicio en el gimnasio. En el apoditerium, el vestuario, el sonido era el de objetos en movimiento, el tintineo metálico de las llaves al ser guardadas en los nichos, el roce de la ropa de lino contra la piel, el golpe seco de las sandalias de cuero contra el suelo. En el laconicum, la sala de sudoración intensa, el sonido se volvía más íntimo y grave. La respiración profunda y forzada de los bañistas, el leve silbido del agua al ser arrojada sobre las piedras calientes, creando ráfagas de vapor que siseaban antes de envolver los cuerpos en un abrazo sofocante. Y en todas partes, como una percusión de fondo, el sonido de los propios cuerpos. Las pisadas, las palmadas en la espalda, los estornudos, la tos que resonaba en el pecho. Era la banda sonora de la vida comunal, una sinfonía de humanidad despreocupada y vital. Para el romano, todos estos estímulos no eran una agresión a los sentidos, sino parte integral de la experiencia. El baño era una ceremonia de inmersión, no solo en el agua, sino en la propia sociedad. El olfato y el oído eran guías que conectaban al individuo con el colectivo. El olor a sudor y aceite era el olor del esfuerzo que se lavaba, de la jornada que llegaba a su fin. Los sonidos de las conversaciones y las risas eran la prueba auditiva de que uno no estaba solo, de que formaba parte de un organismo social más grande y vibrante. La cacofonía era, en realidad, una armonía compleja, la música de las romanitas, del ser romano. Era un mundo donde los sentidos no se protegían, sino que se educaban y se sumergían por completo en el torbellino de la vida. Un mundo que, si pudiéramos visitarlo con nuestra sensibilidad moderna, nos abrumaría en cuestión de minutos, haciéndonos añorar el silencio y la esterilidad de nuestro mundo privado. Pero para ellos era el sonido y el aroma del confort, de la civilización y de la comunidad. Continuamos nuestro viaje sensorial, dejando que los ecos de las voces y los vestigios de los aromas nos guíen más profundamente en el corazón de este ritual social. Ahora, adentrémonos en las salas mismas, no como observadores distantes, sino como bañistas imaginarios, sintiendo en nuestra propia piel el lento y metódico proceso que transformaba no solo el cuerpo, sino también la mente. El recorrido comenzaba casi siempre en la palestra, un patio abierto adjunto a las termas, donde los hombres y a veces las mujeres en horarios separados o en establecimientos propios se dedicaban al ejercicio físico. Aquí, el paisaje sonoro cambiaba radicalmente. El murmullo acuático del interior era reemplazado por los sonidos secos y enérgicos del esfuerzo corporal. Se escuchaba el ritmo sincronizado de los pies golpeando la tierra durante una carrera, el pesado jadeo de la respiración, el impacto sordo de los discos de piedra o los pesos de plomo al ser levantados y arrojados al suelo. El aire, aún fresco y no contaminado por la humedad de las salas interiores, olía a polvo, a hierba pisada y al penetrante aroma del sudor nuevo, limpio, producto del esfuerzo voluntario. Este sudor, el sudor industriae, era considerado la antesala necesaria para la purificación que vendría después. Era el primer acto de la obra, la preparación del cuerpo para el placer y el relax que seguían. Tras el ejercicio, el cuerpo, cansado y cubierto de una capa de polvo y sudor, estaba listo para la verdadera ceremonia. El bañista pasaba al apoditerium, el vestuario. Aquí, el sonido se volvía más íntimo, más personal.
Era el crujir de la cesta de mimbre donde se depositaban la toga, la túnica y los objetos personales, confiados al cuidado de un esclavo o, con suerte, a la protección de la diosa Fortuna, pues los robos eran frecuentes. El aire olía a madera de los armarios, a cuero de las sandalias apiladas y al perfume ligero que podía desprender la ropa limpia. Era un momento de transición, de despojo no solo de las vestiduras, sino también simbólicamente de la identidad social exterior. Todos, desde el senador hasta el mercader, se volvían iguales en su desnudez básica, preparados para el mismo ritual. La primera parada en el circuito de salas era comúnmente el caldarium. Al abrir la pesada puerta de madera, una pared de aire caliente y húmedo golpeaba el cuerpo con una fuerza casi física. La transición era brutal para los sentidos. La luz, tamizada por el vapor, se volvía difusa y dorada, creando halos alrededor de las lámparas de aceite y difuminando las formas humanas. El sonido aquí se amortiguaba, absorbido por la densa atmósfera. Las conversaciones se convertían en susurros roncos, las risas en eco lejano. El sonido dominante era el silbido sordo y periódico del agua al ser arrojada sobre los braseros de bronce o las piedras del hipocausto, produciendo una nube de vapor que siseaba antes de expandirse y envolver todo en un manto de calor sofocante. El aroma era intenso y primario. El olor a sudor se volvía más agudo, mezclado con el vapor de agua caliente que olía a minerales, a la cal de las paredes y al metal caliente de los conductos. Aquí, los poros se abrían por completo, y la grasa y la suciedad acumuladas en la piel comenzaban a diluirse, preparándose para la siguiente etapa. Después de esta sauna primitiva, el cuerpo, relajado y cubierto de un sudor limpio, se trasladaba al tepidarium. Esta sala era un suspiro, un espacio de aclimatación. La temperatura era templada, un alivio celestial después del calor infernal del caldarium. El aire era menos denso, permitiendo respirar con mayor profundidad. Los sonidos recuperaban su claridad. Se podía distinguir de nuevo el chapoteo del agua en la piscina central y las conversaciones en un tono normal. El aroma aquí era una mezcla más suave. El olor corporal se atenuaba y predominaban los aromas de los aceites que los asistentes o los propios bañistas comenzaban a aplicar sobre la piel. El aire olía a almendras dulces, a oliva rancia y a las hierbas infusionadas en los ungüentos. Era una sala de transición tranquila, donde el cuerpo se equilibraba y donde muchos se tumbaban en los bancos de mármol para ser masajeados o simplemente para descansar y conversar, dejando que el calor residual hiciera su trabajo. Llegaba entonces el momento crucial de la limpieza mecánica, no con jabón, sino con aceite y el estrigil. El bañista, de pie o sentado, se cubría el cuerpo con una generosa cantidad de aceite de oliva, a menudo perfumado. Este acto en sí mismo era sensorial, la sensación fría del líquido grasiento sobre la piel caliente, seguida del aroma personal que uno elegía para sí mismo, ya fuera el exótico cinamomo o el humilde romero. Luego, con el estrigil, una herramienta curvada de bronce o hierro, se raspaba metódicamente la piel. El sonido de este ritual era único, un raspado seco y rítmico, el sonido del metal deslizándose contra la piel cubierta de aceite, arrastrando consigo la mezcla de sudor, suciedad y células muertas. Era un sonido de eficacia, de limpieza tangible. El olor en este momento se volvía complejo. El perfume del aceite fresco se mezclaba con el aroma rancio y ligeramente amargo del aceite ya usado, cargado con la impureza del cuerpo que se acumulaba en el borde del estrigil para ser limpiado y desechado. Era un recordatorio físico y olfativo de la renovación que estaba teniendo lugar. Tras este raspado, el bañista podía sumergirse en la piscina del tepidarium para enjuagar los últimos residuos o dirigirse directamente al frigidarium para el shock final. La inmersión en la piscina de agua fría era quizás el momento más intensamente sensorial de todo el ritual. El contraste era absoluto. Del calor y la relajación muscular se pasaba a una explosión de frío que erizaba la piel y cortaba la respiración por un instante. El sonido aquí era el de un chapoteo claro y agudo, seguido de exhalaciones bruscas, jadeos y a veces gritos contenidos de sorpresa y placer. El agua fría, a menudo procedente de un acueducto, olía a limpio, a puro, a casi nada. Era la ausencia de olor. Un lavado no solo del cuerpo, sino de todo el paisaje olfativo acumulado en las salas anteriores. Limpiaba los poros, cerraba la piel y despejaba la mente con una claridad brutal. Era el renacimiento, la culminación del ciclo. Finalmente, renovado y limpio, el bañista regresaba al apoditerium. El cuerpo, ahora sensible y fresco, volvía a sentir el contacto de la toga limpia, que podía estar ligeramente perfumada con azahar o lavanda.
Los sonidos del vestuario, antes solo un preludio, ahora sonaban como la conclusión de un viaje. Las conversaciones eran más relajadas, los ánimos más sosegados. El olor a cuero y madera era familiar, el olor del mundo exterior al que uno estaba a punto de regresar, pero llevando consigo la frescura y la serenidad interior obtenidas en el baño. Este lento y deliberado viaje a través de las temperaturas y las sensaciones no era solo higiene, era una filosofía, una creencia en el equilibrio de los humores corporales, una coreografía diseñada para armonizar el cuerpo con los elementos y al individuo con su comunidad. Era un rito de paso diario que separaba el estrés y la suciedad del trabajo, del ocio y la pureza del descanso. El mundo social de las termas era un ecosistema en sí mismo, un reflejo en miniatura de la estratificada sociedad romana, pero con sus propias reglas no escritas y su jerarquía fluida. Una vez que el cuerpo estaba limpio y revitalizado por el ciclo de temperaturas, el bañista no se apresuraba a vestirse y partir. Por el contrario, se adentraba en la fase más larga y social de la visita. Las termas eran el verdadero corazón palpitante de la vida cívica para el hombre común. Un espacio donde la política, los negocios y el ocio se fundían en una sola experiencia sensorial continua. Imaginemos ahora este vasto complejo, no como una serie de salas vacías, sino como un organismo vivo, lleno de personajes cuyas voces y olores definían sus roles. Sobre el constante murmullo de fondo se elevaban las voces de los unctuari, los vendedores de ungüentos. Su canto era un reclamo melódico y persistente, enumerando las virtudes de sus aceites. Aceite de nardo de Judea para la piel más noble, esencia de rosa de Paestum, un regalo de Venus para tu cuerpo, mirra de Arabia para el hombre que conoce el valor de la riqueza. Se acercaban a los bañistas con sus pequeñas botellas de vidrio soplado y al abrirlas liberaban una ráfaga de aroma que cortaba momentáneamente la niebla olfativa general. Era un olor concentrado de lujo y distinción, una pequeña nube de prestigio que uno podía comprar y llevar consigo. Junto a ellos, los tonsores o barberos establecían sus puestos improvisados. El sonido de sus tijeras de bronce, un clic-clac metálico y rápido, se mezclaba con el susurro de las navajas al ser afiladas en las correas de cuero. El aire alrededor de ellos olía a jabón de cebo, a la grasa animal utilizada para ablandar la barba, y al aroma agrio y metálico de la sangre, inevitable en unos afeitados realizados con herramientas no siempre perfectamente afiladas. Los clientes conversaban, reían o discutían los precios, creando un pequeño núcleo de bullicio alrededor de cada barbero. Más allá, los locari alquilaban toallas, a veces ásperas y con olor a lejía débil, otras veces más suaves y con un leve aroma a los almacenes donde se guardaban. Y en el centro de todo, los masajistas, a menudo esclavos fuertes y diestros, trabajaban en los cuerpos de los clientes. El sonido de sus manos untadas en aceite, golpeando y amasando la carne, era un ritmo sordo y húmedo. Era un sonido de relax profundo, a menudo acompañado por suspiros o ronquidos suaves de los bañistas que se dejaban llevar. El olor aquí era puramente a aceite y a sudor limpio, el de la relajación muscular. Pero incluso en este espacio de placer, los sentidos estaban alerta. El ladrón de poca monta, el balneatorum fur, merodeaba con movimientos furtivos, su presencia apenas perceptible hasta que era demasiado tarde. Su olor no era distintivo, su sonido era el de pisadas silenciosas, una sombra en el mundo sensorial. Mientras tanto, en las piscinas y en los bancos del frigidarium o el tepidarium se desarrollaba el teatro social. Los filósofos, fácilmente reconocibles por sus barbas y sus túnicas, aunque a menudo sin ellas en el baño, debatían sobre el estoicismo o el epicureísmo, sus voces elevándose en discusiones abstractas que contrastaban con la materialidad del entorno. Los políticos, con sus modales estudiados y su lenguaje cuidado, hacían campaña en un entorno informal, ofreciendo pequeños favores o escuchando quejas, todo mientras sus cuerpos, desnudos como los de todos, revelaban una vulnerabilidad que el foro nunca permitía. El olor que los rodeaba solía ser el más refinado, a esencias caras y aceites importados, una barrera olfativa contra la plebe. Los comerciantes cerraban tratos con un apretón de manos aún húmedo, sus voces negociando precios de grano, vino o esclavos sobre el rumor del agua. El sonido de sus conversaciones era rápido, práctico, salpicado de números y jerga comercial. Y los simples ciudadanos, la columna vertebral del imperio, se reunían en grupos, compartiendo noticias, chismes sobre sus vecinos o las últimas carreras de cuadrigas. Sus risas eran las más estruendosas, sus discusiones las más apasionadas, sus historias las más terrenales. Creaban una capa de sonido humano, crudo y auténtico, que era la esencia misma de la vida romana común.
En este mundo, los sentidos no solo recibían pasivamente, también juzgaban. Un olfato entrenado podía detectar la pobreza en el olor a aceite rancio y barato, o la riqueza en la nube de cinamomo que precedía a un patricio. Un oído agudo podía distinguir el acento de una provincia lejana, o la voz ronca de un veterano de las legiones. Las termas eran el gran ecualizador en cuanto a la desnudez, pero al mismo tiempo agudizaban las percepciones que reforzaban las diferencias sociales. Era un espacio de contradicciones, de intimidad forzada y distinción consciente, de relajación corporal y alerta social. Uno iba a limpiar el cuerpo, pero también a leer el complejo texto de la sociedad, escrito no en papiro, sino en los aromas que flotaban en el aire y en las melodías de las 1000 conversaciones entrelazadas. Era una educación continua en lo que significaba ser romano, impartida no por un maestro, sino por el propio bullicio de la vida. Más allá del bullicio humano, existía otra capa de presencia en las termas, una capa intangible pero profundamente sentida, la dimensión espiritual. Para la mente romana, ningún espacio, y menos uno tan vital y acuático como el baño, estaba vacío de divinidad. El agua misma era un elemento sagrado, habitado por ninfas y espíritus, y el acto de bañarse estaba impregnado de un ritual que trascendía la mera limpieza física. Mientras el cuerpo se sumergía en las piscinas, el espíritu navegaba en un mundo poblado por dioses. Al cruzar el umbral de las termae, un bañista piadoso podía ofrecer una moneda o una pequeña oración a Fortuna, la diosa del azar, protectora de los baños y, crucialmente, de las pertenencias dejadas en el vestuario. Era un acto de fe pragmática, un intento de apaciguar a la deidad que podía decidir si al final del día uno recuperaría sus posesiones o sería víctima de un ladrón. El aire alrededor de las pequeñas hornacinas que albergaban su estatua a menudo olía a cera de velas derretida y al tenue aroma del incienso barato que los pobres podían permitirse, una ofrenda olfativa para granjearse su favor. Pero la deidad más íntimamente asociada con las termas era Salus, la diosa de la salud, el bienestar y la preservación. Su presencia era una sombra benévola que se cernía sobre todo el complejo. No era solo una cuestión de limpiar la suciedad, sino de mantener el equilibrio del cuerpo, de alejar la enfermedad y promover la valetudo, la robustez. En las salas de reposo, cerca del tepidarium, a veces se podía ver a alguien, tal vez recuperándose de una enfermedad o simplemente agradecido por su salud, murmurando una plegaria a Salus. El sonido de estas oraciones era un susurro casi inaudible, perdido en el rumor general, pero para quien lo pronunciaba era un puente directo con lo divino. El olor aquí podía ser el de hierbas medicinales quemadas, como el romero o la salvia, cuyos humos se creía que purificaban el aire y agradaban a la diosa. Y luego estaban las ninfas, las ninfae. Estas espíritus femeninas de la naturaleza, asociadas con fuentes, manantiales y cursos de agua, eran las almas mismas del líquido que llenaba las piscinas. Cada fuente que alimentaba el complejo, cada chorro que salía de una boquilla de bronce estaba bajo su tutela. El sonido del agua no era, pues, solo un sonido físico. Era la voz de las ninfas, un murmullo constante y vivificante. Los romanos más tradicionales, aquellos que aún sentían un profundo respeto por los antiguos espíritus del lugar, podían ver en los reflejos centelleantes de la luz sobre el agua el brillo de sus cuerpos etéreos, o imaginar que el vapor que se elevaba de las piscinas calientes era su aliento colectivo. El olor del agua misma podía ser interpretado a través de este prisma espiritual. El agua que llegaba de un acueducto, fría y con un leve olor a piedra mojada y minerales, era un regalo de estas ninfas acuáticas. Un agua particularmente fresca y pura era un signo de su benevolencia. En cambio, si el agua de una piscina comenzaba a oler a estancamiento o a podredumbre, podía ser un mal presagio, un signo de que las ninfas habían abandonado el lugar o estaban descontentas. La creencia en estas presencias divinas convertía la experiencia del baño en un diálogo con lo sagrado. Sumergirse en el frigidarium no era solo un shock terapéutico, era una inmersión en el reino de las ninfas, un acto de comunión con la fuerza vital de la naturaleza que Roma había domado y canalizado, pero nunca completamente domesticado. Esta capa de creencia daba una profundidad adicional a la cacofonía sensorial. El sonido del agua no era solo ruido, era una canción divina. El olor a hierbas quemadas no era solo un aroma, era una ofrenda. La misma humedad que cubría el cuerpo no era solo vapor, era la manifestación tangible de un mundo espiritual que permeaba la realidad cotidiana. Para el romano, la distinción entre lo profano y lo sagrado era tenue, y en ningún lugar era más delgada que en las termas, donde el cuerpo, la comunidad y los dioses se encontraban en una simbiosis de vapor, agua y fe.
Era un recordatorio constante de que la civilización, por muy magnífica que fuera, siempre dependía de fuerzas más antiguas y misteriosas, fuerzas que habitaban en el susurro del agua y en el aroma del incienso que se elevaba hacia las altas bóvedas. Adentrémonos ahora en el vientre de la bestia, en los espacios ocultos donde la magia sensorial de las termas tomaba forma. Mientras la élite socializaba en las piscinas y los filósofos debatían en los jardines, bajo sus pies, en una red de túneles y cámaras sumergidas en una penumbra perpetua, se desarrollaba una sinfonía de esfuerzo y sudor. Este era el dominio de los esclavos, los Aquari, los Fornacari y los sirvientes anónimos, los verdaderos titanes que sostenían sobre sus espaldas el paraíso de mármol y agua caliente. El acceso a este mundo subterráneo era a través de estrechas escaleras de servicio, alejadas de la suntuosidad de las entradas principales. Al descender, la transición sensorial era brutal. El aire fresco y perfumado de los atrios daba paso a un ambiente sofocante, cargado de un calor seco y polvoriento. Aquí, el olor predominante era el del humo, la ceniza y el sudor masculino, agrio y concentrado. Era el olor del trabajo duro, sin la máscara de los aceites aromáticos. Se mezclaba con el aroma penetrante del carbón y la leña ardiendo, y el olor metálico del hierro de las herramientas al rojo vivo. El sonido aquí no era un murmullo, sino un rugido. El corazón de este inframundo era el Praefurnium, la sala de hornos. Aquí, los Fornacari, cubiertos de hollín y brillantes de sudor, alimentaban sin descanso los voraces incendios del hipocausto. El sonido era ensordecedor, el crepitar y estallido de la leña, el siseo de las brasas cuando se ajustaban con largas barras de hierro, el chirrido de las pesadas puertas de los hornos al abrirse y cerrarse. El aire vibraba con el calor intenso, y el resplandor de las llamas proyectaba sombras danzantes y amenazadoras en las paredes ennegrecidas. No había conversación ociosa aquí, solo gritos cortos y necesarios para coordinar el trabajo, jadeos entrecortados y la tos áspera provocada por la inhalación constante de humo y partículas. Desde el Praefurnium, una red de túneles bajos, los canales, se extendía bajo todo el complejo. Por estos pasadizos, los Aquari y otros esclavos se movían como hormigas, encorvados, transportando leña, retirando cenizas o realizando mantenimiento. El sonido aquí era el de sus pisadas apresuradas sobre el suelo de tierra, el roce de sus túnicas sucias contra las paredes de ladrillo y el goteo constante de la condensación o de pequeñas filtraciones. El olor a humedad y mojo se mezclaba con el omnipresente olor a humo. La iluminación era escasa, proporcionada por antorchas humeantes que añadían su propio olor a resina quemada a la atmósfera ya viciada. En otro sector de este subsuelo se encontraban las cisternas y los depósitos de agua. Aquí el sonido cambiaba de nuevo. Era el eco hueco de las gotas de agua cayendo en grandes tanques de ladrillo, el fluir sordo del agua a través de los canales de plomo y el crujido de las ruedas de madera de los mecanismos que a veces se utilizaban para elevar el agua. El aire era frío y húmedo, un alivio relativo del calor de los hornos, pero cargado con el olor a piedra mojada, a algas y al metal oxidado de las tuberías. Era un mundo de oscuridad y frío, un contraste absoluto con el calor seco de los hornos y el calor húmedo de las salas de arriba. Estos hombres, invisibles para los bañistas de arriba, eran los maestros de la temperatura, los arquitectos del confort. Su sudor era el precio del sudor limpio de los ciudadanos. Su mundo oscuro y agotador era la contrapartida necesaria del mundo luminoso y relajado de las termas. Cada suspiro de vapor que envolvía a un patricio en el caldarium era el aliento exhalado por un fornacarius junto a su horno. Cada gota de agua fresca en el frigidarium había sido canalizada y mantenida por un aquarius en la penumbra. La experiencia sensorial completa, el calor relajante, el agua abundante, se construía sobre una base de esfuerzo físico extremo y privación sensorial. Era un recordatorio crudo, aunque oculto a la vista, de que el lujo y la civilización de Roma descansaban sobre unos cimientos de labor invisible y silencioso sacrificio. Mientras arriba se celebraba la vida y la comunidad, en las profundidades, el esfuerzo constante de estos hombres era el latido silencioso y potente que mantenía con vida a todo el organismo. Ahora, llevemos nuestra imaginación más allá de las murallas de Roma, hacia los confines del imperio, donde las termas no eran solo un lujo, sino un poderoso símbolo de identidad y un instrumento de conquista cultural. En lugares como la brumosa Britania, la árida Numidia o la helada Germania, estos complejos surgían, como faros de lo romano, islas de calor y mármol en medio de paisajes extraños y a menudo hostiles. Para un soldado romano apostado en un fuerte fronterizo, o para un mercader local en la Galia,
La experiencia sensorial del baño adquiría un significado completamente nuevo, cargado de nostalgia, asombro y una poderosa afirmación de las romanitas. Imaginemos a un legionario, acampado durante meses en tierras bárbaras, acostumbrado al olor a cuero húmedo, a lana sucia y a humo de fogatas al aire libre. La noticia de la finalización de unas termas en el asentamiento civil cercano, el Vicus, era un evento trascendental. Al entrar por primera vez, el impacto en sus sentidos debía ser abrumador. El simple hecho de estar en un espacio interior, vasto y cálido, sin la mordedura del viento del norte, era ya un milagro. El olor a cloro o a productos de limpieza modernos no existía. En su lugar, encontraba ese familiar y complejo cóctel de sudor humano, aceite rancio y vapor mineral que, por extraño que parezca, olía a casa. Era el olor de la civilización misma, un aroma que lo transportaba instantáneamente a las calles de Roma o a la ciudad de sus padres. Para el poblador local, un britano o un galo, la experiencia era aún más revolucionaria. Su mundo olfativo estaba dominado por el humo de la turba, el olor de los animales, la grasa de oso y los aceites vegetales. Las termas romanas presentaban una paleta de aromas completamente nueva y sofisticada. El olor del mármol mojado, un olor que no existía en sus construcciones de madera y barro. El aroma de aceites de oliva importados, un fruto a menudo desconocido. El penetrante olor del hormigón romano calentado por el hipocausto, una tecnología que debía parecer mágica. Estos olores no eran solo agradables o desagradables, eran los olores del poder, de un pueblo que podía domar el fuego y el agua de una manera tan prodigiosa. El paisaje sonoro era igualmente transformador. En lugar del viento silbando entre los árboles o el balido de las ovejas, se encontraba con la cacofonía organizada del baño. El eco de las conversaciones en latín, un idioma de administración y poder. El sonido del agua canalizada y contenida, no solo fluyendo libremente en un río. La música lejana de un citaroedus tocando para los patronos adinerados. Era la banda sonora de un orden nuevo y impuesto, un orden que prometía comodidad y comunidad a cambio de la asimilación. Para el nativo, bañarse allí no era solo una cuestión de higiene, era un acto de participación en el mundo romano, una inmersión sensorial en su cultura. Al adoptar estos olores y sonidos, uno se acercaba, aunque fuera simbólicamente, a ser romano. Sin embargo, esta imposición cultural no estaba exenta de tensiones. Algunos debían encontrar el ambiente opresivo, el calor húmedo y encerrado antinatural comparado con la limpieza del agua de un río frío. El olor colectivo de tanta gente en un espacio cerrado debía ser chocante para quienes estaban acostumbrados a una vida más dispersa. Pero el poder de la experiencia sensorial era irresistible. Las termas eran una propaganda silenciosa pero enormemente efectiva. Demostraban de manera tangible que Roma no solo traía ejércitos e impuestos, sino también una calidad de vida radicalmente diferente, un confort que una vez experimentado era difícil de olvidar. Eran un recordatorio de que la civilización podía medirse no solo en leyes y legiones, sino también en el grado de control sobre el propio entorno, en la capacidad de crear un microclima de placer y orden en medio del caos de la naturaleza y la barbarie. En cada suspiro de vapor, en cada gota de agua caliente, resonaba el mensaje silencioso del poder de Roma. Con el tiempo, como todas las cosas bajo el sol, la era dorada de las termas romanas comenzó a declinar. El esplendor sensorial que una vez definió estos espacios no se desvaneció de la noche a la mañana, sino que lo hizo lenta e inexorablemente, como un perfume que se evapora dejando atrás solo un rastro amargo. El mundo de los sonidos y los olores que hemos recorrido experimentó una transformación profunda. Un eco cada vez más tenue de lo que alguna vez fue. Imaginemos las termas en sus últimos siglos de uso. El imperio se resquebrajaba bajo su propio peso. Las arcas se vaciaban y la mano de obra especializada, aquellos esclavos que entendían los intricados sistemas de hipocaustos y acueductos, se volvía más escasa. El primer sentido en notar el cambio era el oído. El rugido constante y confiable del praefurnium podía volverse intermitente. Los hornos, mal alimentados o con mantenimiento deficiente, ya no generaban el calor feroz de antaño. El sonido del agua también cambiaba. Los acueductos, dañados por guerras o falta de reparaciones, ya no llevaban su torrente constante. El chapoteo en las piscinas se volvía más esporádico, y el agua en las piscinas calientes podía estar solo tibia, perdiendo ese calor abrasador que abría los poros y producía nubes de vapor. Un silencio inquietante comenzaba a invadir las salas, reemplazando el bullicio vital de antaño. Las conversaciones eran más susurradas, no por intimidad, sino por una sensación general de decadencia y abandono.
Luego el cambio se hacía evidente para el olfato. Con el calor insuficiente, la humedad ya no se evaporaba con la misma eficacia. Un olor a humedad persistente, a piedra constantemente mojada y nunca completamente seca, comenzaba a impregnar las paredes. Era el olor del moho, de la lenta descomposición. El delicioso aroma de los aceites perfumados se volvía más raro, un lujo que cada vez menos podían permitirse. En su lugar, el olor a sudor rancio y aceite barato y rancia se volvía más dominante, ya que la limpieza profunda se hacía más difícil sin agua caliente abundante. Sin el flujo constante de agua fresca para limpiarlas, las letrinas exhalaban un hedor más fuerte y penetrante que ya no podía ser disimulado. El aroma colectivo pasaba de ser una rica sinfonía de humanidad a ser un simple olor a deterioro y negligencia. Finalmente, llegaba el día en que los hornos se apagaban para siempre. El silencio en el Praefurnium era absoluto. Ya no había chasquido de leña, ni siseo de vapor, ni jadeos de los fornacari. Era un silencio frío y vacío. En las salas de arriba, el aire perdía su cualidad mágica. Ya no estaba caliente y húmedo, sino frío y viciado. El mármol, privado de su fuente de calor, se volvía gélido al tacto. Las piscinas, vacías o llenas de agua estancada, olían a algas podridas y a tierra. Los magníficos edificios, otrora llenos de vida, se convertían en cascarones vacíos, sus bóvedas haciendo eco solo al viento y al goteo de la lluvia a través de los techos ahora agrietados. El paisaje sensorial, que una vez fue un testimonio del dominio romano sobre la naturaleza y la sociedad, se convertía en un recordatorio de su fragilidad. Los dioses parecían haber abandonado el lugar. Las ofrendas a Fortuna y Salus cesaban. Las ninfas, cuyas voces eran el agua corriente, habían enmudecido. El mundo, sensorial de las termas, con toda su abrumadora vitalidad, se desvanecía en la memoria, dejando atrás solo ruinas silenciosas y frías, un esqueleto de piedra donde una vez resonó la vida en toda su plenitud cruda y gloriosa. El ciclo se completaba. Del bullicio al silencio, del calor al frío, de la vida a la lenta y olvidada paz de la piedra. Hemos llegado al final de nuestro viaje. Hemos navegado a través del tiempo, no para juzgar, sino para comprender y sobre todo para sentir. Hemos recorrido el paisaje sensorial de las termas romanas, un mundo que para nosotros sería una experiencia abrumadora. Un desafío para nuestros sentidos acostumbrados a la privacidad, al silencio y a la esterilidad controlada. La pregunta implícita en nuestro viaje encuentra ahora su respuesta no en una conclusión, sino en una reflexión serena. ¿Por qué nosotros, hijos de la modernidad, no habríamos podido soportar ni un solo día en un baño romano? No por debilidad, sino por una diferencia fundamental en la arquitectura de nuestra experiencia sensorial. Nosotros hemos construido muros a nuestro alrededor, muros de cemento y cristal, pero también muros invisibles de privacidad y de expectativas de limpieza. Nuestro mundo olfativo está cuidadosamente editado, desinfectado, desodorizado, perfumado de manera artificial y uniforme. Nuestro mundo sonoro, aunque a veces ruidoso, es con frecuencia un ruido de máquinas, un zumbido de fondo contra el que luchamos con auriculares y espacios de silencio. Buscamos control, individualidad, una burbuja personal de estímulos. El romano, en cambio, se sumergía. No construía muros, sino que se lanzaba a la corriente de la colectividad. Su identidad no se definía en oposición a los demás, sino en conexión con ellos. Los olores del baño, el sudor, el aceite, las hierbas, la madera húmeda, no eran agresiones. Eran los componentes de un ambiente compartido, el aroma de la vida cívica en acción. Los sonidos, las voces, el agua, los vendedores, no eran ruido que ahogar, sino la música de la sociedad, la prueba audible de que uno era parte de un todo vibrante y bullicioso. Para ellos la experiencia no era sobre soportar, sino sobre pertenecer. El calor sofocante del caldarium era un preludio de purificación. El shock gélido del frigidarium era un renacimiento. El olor a cuerpos era la esencia de la humanidad compartida. La cacofonía era la sinfonía de la urbe. En las termas, el ciudadano romano no escapaba del mundo. Se reafirmaba en él. Limpiaba su cuerpo no para aislarse, sino para prepararse para volver a la comunidad, renovado y conectado. Nuestro viaje a través de estos aromas y sonidos perdidos no es, por tanto, un simple ejercicio de historia. Es una invitación a contemplar la profunda diversidad de la experiencia humana. Es un recordatorio de que lo que consideramos universal, nuestra aversión a ciertos olores, nuestra búsqueda de silencio, es, en gran medida, cultural. El baño romano era un espejo de una sociedad que valoraba lo público, lo colectivo y lo sensorialmente rico.
por abrumador que nos parezca ahora. Así que, mientras dejamos atrás el vapor y los ecos de estas majestuosas ruinas, llevemos con nosotros no solo el recuerdo de un mundo extraño, sino una nueva apreciación por la fragilidad de nuestras propias costumbres. El silencio que ahora valoramos, la intimidad que protegemos, son tan particulares de nuestro tiempo como lo era el bullicioso mundo sensorial del romano. Y en el gran teatro del tiempo, quizás nuestras propias costumbres algún día parezcan tan extrañas y abrumadoras para una futura civilización como nos lo parecen hoy los baños de antaño. El viaje ha terminado. Que los ecos del pasado te acompañen en sueños, no como una cacofonía, sino como una lejana y serena melodía de una humanidad que, aunque diferente, compartía el mismo deseo fundamental de conexión, comunidad y un momento de paz encontrado de la única manera que conocía.